¿Qué harías si alguien te dijera que existe, o quizás existió, un ser humano capaz de un fenómeno que la ciencia moderna simplemente no puede explicar? Algo que choca de frente con todo lo que cree saber sobre la realidad, sobre la física, sobre el propio cuerpo humano. Imagina por un momento que te enfrentas a la idea de un hombre que, contra toda lógica, se dice que literalmente sangraba luz de sus ojos. Sí, has oído bien. No es una metáfora poética en este contexto. La afirmación es cruda y directa: sangraba luz. Una luz tangible, visible, que supuestamente brotaba de él. Detente un instante. Piensa en esa imagen. Un hombre, un ermitaño de un rincón remoto del mundo, cuya esencia parece desafiar las mismísimas reglas que rigen el universo. Te han enseñado que la luz es energía, una onda electromagnética, algo que se produce por procesos muy específicos. La sangre es un tejido líquido que transporta oxígeno y nutrientes. Mezclar ambos conceptos de esta manera, ¿cómo encaja eso en tu cabeza? ¿Qué reacción inmediata te provoca? Probablemente, una mezcla de incredulidad, curiosidad y quizás una pizca de escepticismo absoluto. Es natural. Tu mente, entrenada por años de educación y experiencia en un mundo predecible, grita que es imposible. Pero la afirmación está ahí. Clara. Rotunda. Sangraba luz de sus ojos. No es un cuento de hadas para niños, ni una fantasía sacada de una novela de ciencia ficción barata. Es un relato persistente que se ha transmitido, que ha sido documentado y que sigue provocando asombro y debate en pleno siglo XXI. Y es precisamente esta afirmación, tan audaz y tan ajena a lo que consideramos real, la que nos lleva a la primera y quizás la pregunta más importante de todas. ¿Es esto posible en nuestro mundo racional? Piensa en ello. Vivimos en una era dominada por la razón, por la evidencia, por la demostración empírica. Cada día, confiamos en las leyes de la física para que nuestros aviones vuelen, en la química para nuestros medicamentos, en la biología para entender la vida. Hemos enviado sondas a los confines del sistema solar, mapeado el genoma humano, desentrañado los secretos del átomo. Nos enorgullecemos de ser criaturas lógicas, capaces de explicar casi todo lo que nos rodea. Pero, ¿qué haces cuando te encuentras con algo que parece romper por completo ese esquema? La idea de un hombre sangrando luz desafía las leyes fundamentales de la biología. Desafía las leyes de la física. Desafía tu propia experiencia de la realidad. Te obliga a hacer una pausa y reconsiderar tus fundamentos. ¿Son las leyes que creemos universales realmente inquebrantables? ¿Hay aspectos de la existencia que aún no hemos descubierto, que permanecen ocultos para nuestra ciencia actual? ¿O simplemente estamos ante una historia, una leyenda forjada por la imaginación humana, un mito que ha crecido con el tiempo? La distinción entre mito y realidad es crucial, ¿verdad? Los mitos a menudo contienen verdades simbólicas, lecciones sobre la condición humana, pero no se presentan como hechos literales. Las leyendas pueden basarse en eventos reales, pero se embellecen y distorsionan con el paso de los años. Pero aquí, la afirmación es concreta: sangraba luz. No se decía que tenía una luz interior, o sus lágrimas eran tan puras que parecían luz. No. La historia habla de una sustancia luminosa que emanaba de su cuerpo, particularmente de sus ojos. Esta crudeza en la descripción es lo que la hace tan desconcertante. Si fuera una simple metáfora, sería fácil de asimilar. Pero al presentarlo como un fenómeno físico, te fuerza a confrontar la improbabilidad, la aparente imposibilidad. Te preguntas, ¿quién haría una afirmación tan extraña si no tuviera alguna base? ¿Qué motivaría a la gente a creer y a transmitir algo tan inverosímil? ¿Hay algo más detrás de esta historia de lo que la simple razón puede captar? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Porque esta figura en cuestión no es un personaje de ficción. La historia que estamos a punto de explorar gira en torno a un hombre real. Un hombre que vivió, que respiró, que caminó sobre la tierra no hace tantos siglos. Su nombre era San Charbel. Un ermitaño. Un monje maronita que vivió una vida de extrema austeridad y oración en las montañas del Líbano en el siglo XIX. Sí, San Charbel, también conocido como el ermitaño del Líbano. Su nombre, para muchos, evoca una figura de profunda santidad y conexión con lo divino. Pero incluso si has oído hablar de él,
Quizás no conoces el alcance completo de las afirmaciones que rodean su existencia, especialmente la que estamos desentrañando ahora, la de sangrar luz. Aún no vamos a profundizar en los detalles de su vida, ni en cómo ni cuándo surgió esta historia del sangrado de luz. Eso vendrá más adelante. Por ahora, quédate con la imagen inicial. Un ermitaño del Líbano. Un hombre de fe profunda, apartado del mundo. Y la afirmación, la impactante y casi ofensiva afirmación, de que de él emanaba luz de una forma inexplicable, como si su cuerpo se hubiera convertido en una fuente de algo que no pertenece a este plano. Esta dicotomía es lo que te atrapa, ¿verdad? La figura histórica, el ermitaño conocido por su piedad, contrastando violentamente con un fenómeno que parece sacado de otro universo. Te obliga a preguntarte de nuevo, ¿cómo es posible? ¿Qué fuerza, qué proceso podría causar algo así? Tu curiosidad natural, esa sed humana por entender lo desconocido, se activa al máximo. ¿Quieres respuestas? ¿Quieres saber si hay una explicación? ¿Quieres saber si es verdad? A lo largo de este vídeo, nos adentraremos en esta historia. Exploraremos quién fue este hombre, Saint-Charbel. Investigaremos las afirmaciones que rodean su vida y, crucialmente, lo que supuestamente ocurrió después de su muerte. Analizaremos los testimonios, los reportes e incluso los intentos, tanto de la fe como de la ciencia, por comprender este fenómeno. Prometemos no dar respuestas fáciles. No te diremos simplemente que creas o que no creas. Te presentaremos los hechos, los relatos, las perspectivas. Y te dejaremos a ti, con tu propia razón y tu propia intuición, que determines qué sentido tiene para ti esta historia. Pero mientras avanzamos, mantén esa pregunta inicial en mente. ¿Es posible que un ser humano sangrara luz? Deja que esa duda, esa chispa de desconcierto, te guíe. Porque la historia de Saint-Charbel, el ermitaño del Líbano, es una historia que desafía las fronteras de lo que creemos posible. Y la respuesta a esa pregunta, o al menos la búsqueda de ella, te llevará por un camino fascinante, lleno de misterio, fe y lo que algunos llaman lo inexplicable. Prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre los límites de la realidad. Acabamos de plantearnos una pregunta que golpea directamente en los cimientos de tu percepción de la realidad. ¿Puede un ser humano, físicamente, sangrar luz? Es una idea tan ajena a lo que conocemos que la mente instintivamente la etiqueta como imposible, como un cuento. Pero te dijimos que la figura central de esta historia no es un personaje de fábula. Y ahora, es momento de dar el primer paso concreto para anclar esta asombrosa afirmación en la tierra de lo verificable, al menos en parte. Sí, él existió. No es un mito. Saint-Charbel Makhlouf fue una persona real. Nació en una aldea montañosa del Líbano en el año de 1828. Su nombre de pila era Joseph Antoine Makhlouf. Un niño como cualquier otro de su tiempo y lugar, creciendo en un entorno rural, rodeado de naturaleza, de la vida sencilla de una comunidad ligada a la tierra y a sus tradiciones religiosas. En un mundo que, aunque distante en el tiempo, compartía con el tuyo esa necesidad fundamental de entender lo que es real y lo que no. Pero, y aquí viene la siguiente capa de nuestro misterio, ¿quién era realmente este hombre antes de que las historias extraordinarias comenzaran a rodear su nombre? ¿Qué tipo de vida llevaba que pudiera, hipotéticamente, ser el preludio de fenómenos tan inexplicables? Si dejamos de lado por un momento la asombrosa afirmación que nos trajo aquí y nos centramos solo en el hombre, ¿qué encontramos? Imagina a ese niño, Joseph. Creció en un Líbano bajo dominio otomano, en un tiempo donde la vida era dura, simple y profundamente marcada por la fe. Perdió a su padre siendo muy joven, lo que le forzó a asumir responsabilidades prematuramente. Trabajaba en el campo, cuidando el rebaño de su familia. Un futuro previsible y tradicional se abría ante él: seguir los pasos de sus mayores, casarse, formar su propia familia, labrar la tierra. Un camino que tú y yo, y la mayoría de las personas a lo largo de la historia, reconoceríamos como normal, como esperable. Pero Joseph sentía una llamada diferente. Una inquietud que lo apartaba de ese camino común. Era una atracción profunda hacia una vida de dedicación total a Dios. Algo dentro de él resonaba con la idea de renunciar al mundo, a sus comodidades, a sus ataduras, para buscar una unión más íntima con lo trascendente. Piensa en la radicalidad de esa elección,
especialmente en una sociedad donde el futuro de la familia dependía a menudo de la continuidad y del trabajo conjunto. Renunciar a formar tu propia familia, a heredar la tierra, a contribuir directamente al sustento de tus seres queridos. Era, y sigue siendo, un acto profundamente contracultural. Un camino que muy pocos eligen. A la edad de 23 años, Joseph tomó una decisión que cambió el curso de su vida para siempre y que, según algunos, sentó las bases para lo que vendría. Dejó su casa, a su madre, a sus hermanos, y se dirigió al monasterio. Entró como novicio en la orden libanesa maronita, una orden religiosa que seguía reglas estrictas de disciplina y oración. Fue allí donde tomó el nombre de Charbel, en honor a un mártir de la antigüedad. Ahora, adentrémonos un poco en cómo era esa vida que eligió. Porque entender la profundidad de su renuncia y de su compromiso es crucial para comprender la figura de San Charbel más allá de las historias extraordinarias. La vida monástica en el siglo XIX no era un retiro cómodo. Era un camino de ascetismo riguroso. Imagina vivir en celdas sencillas, comer frugalmente a menudo solo una comida al día y siempre vegetariana, dormir sobre tablas duras, pasar la mayor parte del día en oración, meditación y trabajo manual. Horas y horas de silencio, interrumpidas solo por los cantos litúrgicos y las tareas comunes. Piensa en la disciplina mental y física que esto requería. La lucha constante contra las distracciones del mundo, contra los propios deseos del cuerpo, contra la tentación de una vida más fácil. Era una existencia de desapego, de pobreza voluntaria, de obediencia a sus superiores, de castidad absoluta. ¿Qué tipo de fuerza interior se necesita para abrazar un camino así, no por unos meses o unos años, sino por toda la vida? ¿Qué buscaba él en esa renuncia radical? San Charbel vivió 16 años en el monasterio de Annaya, cumpliendo fielmente con las reglas de la comunidad. Fue ordenado sacerdote y continuó su vida de devoción y servicio. Pero incluso dentro de la rigurosa vida monástica, Charbel sentía una llamada aún más profunda al aislamiento, a una forma de vida aún más extrema. Anhelaba la soledad total, la vida de un ermitaño. Un ermitaño, en la tradición maronita, es alguien que se retira del mundo por completo, viviendo solo, dedicado enteramente a la oración y a la penitencia. Esta no era una decisión que se tomara a la ligera. Requería el permiso de sus superiores, quienes debían discernir si el monje estaba preparado para los desafíos físicos y espirituales de la vida eremítica. Y Charbel demostró esa preparación. Su vida en el monasterio ya era un testimonio de su santidad percibida, de su humildad profunda y de su obediencia inquebrantable. Se decía que mostraba signos de una devoción excepcional, de una piedad que iba más allá de lo común. Finalmente, se le concedió el permiso. Y en el año de 1875, San Charbel se trasladó a la ermita de San Pedro y San Pablo, cerca del monasterio. Aquí, su vida de ascetismo se intensificó. Vivió en una celda pequeña, casi sin comodidades. Su dieta era aún más simple. Dormía muy poco, pasando la mayor parte de la noche en oración. Su contacto con el mundo exterior se redujo al mínimo absoluto. Era una existencia de soledad autoimpuesta, buscando una conexión directa e ininterrumpida con lo divino a través de la oración contemplativa y la penitencia. Imagina ese silencio, esa quietud. La mente enfrentándose a sí misma sin distracciones externas. El cuerpo sometido a privaciones voluntarias. ¿Qué sucedía en el interior de ese ermitaño en las montañas del Líbano? ¿Qué tipo de batallas espirituales libraba? ¿Qué tipo de experiencias tenía en esa soledad radical? Para algunos, una vida así es el colmo del fanatismo, una negación insana de la propia naturaleza humana. Para otros, es la cima de la santidad, el camino más directo hacia la unión con lo sagrado. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo juzgas una elección de vida tan alejada de la tuya? ¿Sientes respeto, compasión, incomprensión? Lo que sí está claro es que la vida de San Charbel fue una vida de entrega total, de una pureza de intención y una disciplina férrea que pocas personas en la historia han sido capaces de sostener. Fue una vida dedicada a la búsqueda de la santidad, entendida como la unión con Dios a través de la renuncia y la obediencia radical. Y esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, la que surge naturalmente al contemplar una vida de esta magnitud, especialmente a la luz de la afirmación inicial que nos trajo aquí. Si su vida fue de una santidad tan profunda,
de una conexión tan intensa con lo espiritual. ¿Era precisamente esta santidad la clave de lo inexplicable que vendría después? ¿Podría una vida dedicada tan completamente a lo divino manifestarse en fenómenos que desafían las leyes de nuestro mundo físico? ¿Existe una relación, una causa y efecto, entre su extraordinaria piedad y los sucesos extraordinarios que se le atribuyen? Piensa en la posibilidad. Si la santidad no es solo una cualidad moral o espiritual, sino que tiene una realidad, una fuerza propia, ¿podría esa fuerza interactuar con el mundo de maneras que la ciencia no puede medir ni comprender? ¿Podría un alma tan purificada, unida tan íntimamente a lo trascendente, convertirse de alguna manera en un canal, en un punto de conexión donde lo ordinario y lo extraordinario se encuentran de la forma más asombrosa? Esta es la pregunta que te dejamos ahora. Mientras exploramos la vida de Saint Charbel, la base sobre la que se construyen todas las demás afirmaciones, no podemos evitar preguntarnos si su radical búsqueda de santidad es el eslabón perdido, la pieza que podría empezar a dar sentido a lo que parece no tenerlo. Era su pureza, su entrega, lo que abrió la puerta a lo inexplicable, a los fenómenos que, supuestamente, desafiaron y siguen desafiando nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Mantén esta pregunta contigo mientras desentrañamos los misterios que rodearon y siguen rodeando a el ermitaño de Líbano. Hemos reflexionado sobre la vida de Saint Charbel, sobre la elección radical que hizo de apartarse del mundo para vivir en la más profunda austeridad y oración. Nos hemos preguntado si esa santidad, esa entrega total a lo trascendente, pudo ser la causa, la fuente, de algo que desafía nuestra comprensión. Una vida tan alejada de lo común, ¿podría dar lugar a fenómenos igualmente alejados de lo común? Y la respuesta, o al menos el comienzo de ella, parece ser sí. Incluso antes de que las afirmaciones más asombrosas tomaran forma, aquellos que estuvieron cerca de él, o que lo conocieron a través de sus hermanos monjes, ya percibían algo diferente. Se hablaba de su serenidad imperturbable, de su humildad extrema, de una paz que parecía emanar de él. Algunos reportes sugieren que, incluso en vida, se le atribuyeron pequeños sucesos inusuales, destellos de algo que iba más allá de lo puramente terrenal. Quizás una intuición sorprendente, o la capacidad de calmar una situación difícil con su sola presencia. Nada grandioso, nada que, por sí solo, lo distinguiera dramáticamente de otros hombres de profunda fe y virtud. Eran sutiles indicaciones, percibidas por unos pocos, de que en ese ermitaño había una conexión especial. Pero aquí viene el giro que cambia la magnitud de la historia. Porque si bien hubo indicios durante su vida, los relatos de lo verdaderamente extraordinario, de los fenómenos que captarían la atención y desafiarían la explicación, comenzaron antes o después de su muerte. Piensa en el momento de su fallecimiento. Saint Charbel murió en la ermita de San Pedro y San Pablo en la víspera de la Navidad del año de 1898. Era invierno en las montañas libanesas, frío y sombrío. El cuerpo del ermitaño, consumido por años de ascetismo, fue preparado para el entierro. Siguiendo la tradición, fue enterrado en una tumba simple y comunal para los monjes, en el cementerio del monasterio. Un final discreto para una vida discreta y retirada. Parecía que la historia de Charbel, el ermitaño, había llegado a su fin natural. Pero entonces, algo comenzó a suceder. Algo que no tenía nada de discreto. Los primeros relatos de sucesos inexplicables no tardaron en aparecer, y su epicentro no fue otro que el lugar de su descanso final, su tumba. Imagina la escena de nuevo. La oscuridad de la noche en las montañas. El silencio, roto solo por el viento o los sonidos de la naturaleza. Y de repente, aquellos que estaban cerca del monasterio, o que miraban hacia él desde la distancia, comenzaron a ver una luz. Una luz inusual, brillante, que parecía emanar directamente del área donde los monjes habían enterrado el cuerpo de Charbel. No era una luz intermitente. Se reportaba como una luminosidad constante, visible durante varias noches. Ponte en el lugar de los monjes o de los campesinos que presenciaron esto. En un tiempo sin electricidad, sin contaminación lumínica, una fuente de luz inexplicable en medio de la oscuridad habría sido un evento poderoso y perturbador. ¿Qué pensarías tú al ver algo así? ¿Buscarías una explicación natural de inmediato? ¿O tu mente se abriría a la posibilidad de algo que escapa a lo ordinario? Los reportes de esta luz persistieron. Testigos de diferentes lugares y condiciones afirmaban haber visto la misma luminosidad extraña emanating de la tumba.
No era un único avistamiento que pudiera ser descartado como una ilusión o una confusión. Eran múltiples testimonios, convergiendo en la misma descripción de un fenómeno lumínico ligado al lugar donde yacía el cuerpo del ermitaño. Este fue el primer gran misterio post-mortem que rodeó a Saint Charbel. La luz. Y esta luz, para la comunidad local y los monjes, no era solo un fenómeno sin explicación, rápidamente adquirió un significado. En el contexto de la vida de piedad extrema que Charbel había llevado, de su reputación de santidad, esa luz fue interpretada como un signo celestial, una manifestación de la gracia divina, un testimonio visible de que aquel ermitaño no era un hombre común, sino alguien favorecido por el cielo. Piensa en la reacción en cadena que esto pudo provocar. La luz valida la percepción de santidad. La percepción de santidad refuerza la interpretación de la luz como un signo. La noticia se extiende. La gente habla. La tumba de Charbel, antes un simple lugar de entierro, se convierte en un foco de atención, en un sitio de veneración incipiente. La curiosidad se mezcla con la fe. El asombro con el respeto. Pero, y aquí es donde la historia da otro salto hacia lo increíble, ¿qué tiene que ver esta luz que emanaba de su tumba con la afirmación inicial que nos dejó sin aliento, la de sangrar luz de sus ojos? ¿Cómo se conecta un fenómeno lumínico post-mortem con la idea de un fluido luminoso emanating de su cuerpo, específicamente de sus ojos? Cuando, en la cronología de los sucesos atribuidos a Saint Charbel, surge esta afirmación mucho más específica y visceral. La luz de la tumba fue el comienzo de los misterios, el primer indicio público de que algo inusual estaba sucediendo con el cuerpo del ermitaño. Fue el fenómeno que despertó el interés y que llevó a las autoridades monásticas a tomar una decisión drástica. Impulsados por los persistentes reportes de la luz y por la creciente veneración popular que comenzaba a rodear la tumba, decidieron que era necesario exhumar el cuerpo. Querían entender qué estaba causando esa luminosidad. Querían examinar los restos del hombre al que muchos ya consideraban un santo. Esta decisión, tomada pocos meses después de su muerte, en el año de 1899, fue el momento crucial. Fue durante esta exhumación, y las subsiguientes, donde supuestamente se manifestaron los fenómenos que van mucho más allá de una simple luz y que incluyen la afirmación del sangrado de luz. Aún no vamos a detallar lo que encontraron en esas exhumaciones. Ese es el corazón del siguiente capítulo de nuestro relato, el punto álgido donde lo imposible parece confirmarse, o al menos, donde las afirmaciones más impactantes toman una forma supuestamente tangible. Pero por ahora, reflexiona sobre la progresión. Comenzamos con la idea impactante de sangrar luz. Nos preguntamos si era posible. Exploramos la vida de Saint Charbel, su santidad percibida, y nos preguntamos si esa vida podría ser la clave. Ahora, hemos visto cómo tras su muerte, un fenómeno menos específico pero igualmente inexplicable, la luz de su tumba, captó la atención y fue interpretado como un signo. Y es precisamente esa luz, ese primer misterio tangible, lo que lleva a la siguiente pregunta fundamental. ¿Cómo pasamos de una luz emanating de una tumba a la afirmación específica y perturbadora de que el cuerpo de este hombre, incluso después de muerto, sangraba un fluido luminoso? ¿Qué se descubrió, o qué se dice que se descubrió, durante esas exhumaciones que llevó la historia a un nivel completamente diferente de lo inexplicable? ¿Fue la luz solo el preludio de algo mucho, mucho más asombroso? Este es el enigma que nos espera. La transición de un fenómeno lumínico a una manifestación física, a un sangrado que desafía toda lógica. La respuesta, o la búsqueda de ella, nos adentrará en el corazón mismo de las afirmaciones más controvertidas sobre Saint Charbel. Prepárate, porque la historia está a punto de volverse aún más extraña y desafiante. Hemos viajado desde la impactante afirmación de sangrar luz hasta la figura histórica de Saint Charbel, un hombre cuya vida de radical santidad en las montañas del Líbano sentó las bases para lo que algunos consideran lo extraordinario. Hemos visto cómo, tras su muerte, los primeros indicios de lo inexplicable surgieron, esa luz misteriosa que, noche tras noche, emanaba de su tumba, convirtiéndose en un faro de asombro y fe incipiente. Esa luz fue el preludio. La chispa que encendió la curiosidad y llevó a tomar una decisión que revelaría, o al menos se dice que reveló, un misterio aún más profundo y perturbador. La decisión fue la exhumación. Poco después de que la luz comenzara a atraer la atención, los superiores del monasterio, ante la insistencia de los reportes y la creciente veneración popular hacia el ermitaño fallecido, ordenaron que se desenterrara su cuerpo.
Querían investigar la causa de esa luminosidad. Querían ver qué había bajo la tierra que estaba provocando tanto revuelo. Imagina ese momento. Año de 1899. La tumba comunal en el cementerio del monasterio. Los monjes, quizás algunos testigos laicos, observando mientras se retira la tierra. La expectativa natural, basada en el conocimiento de los procesos biológicos, sería encontrar los restos de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, especialmente dadas las condiciones de humedad del lugar. Pero lo que supuestamente encontraron ese día desafió todo lo que se consideraba normal. El cuerpo de San Charbel, enterrado directamente en la tierra y expuesto a la humedad, no mostraba los signos esperables de descomposición. Se dice que lo encontraron incorrupto. Esta es la palabra que se utiliza, incorrupto. Un cuerpo que, a pesar del tiempo transcurrido y de las condiciones ambientales, mantenía su forma, su flexibilidad y no presentaba la putrefacción que la ciencia considera inevitable después de la muerte. Detente un segundo. Piensa en la biología humana. Piensa en lo que sucede a un cuerpo cuando deja de estar vivo. Es un proceso natural, gobernado por bacterias y enzimas. La descomposición es una parte fundamental del ciclo de la vida, de la vuelta a la Tierra. Encontrar un cuerpo que no sigue ese proceso, que parece estar suspendido en el tiempo, es, desde una perspectiva puramente científica, sencillamente imposible. Desafía las leyes fundamentales de la biología. Pero según los reportes, eso fue lo que encontraron. Y no solo eso. Porque lo que realmente lleva la historia de San Charbel al reino de lo extraordinario, lo que la conecta directamente con esa afirmación impactante que hicimos al principio, es lo que supuestamente estaba sucediendo con ese cuerpo incorrupto. Se decía que de él emanaba un líquido. Un líquido. Constantemente. De sus poros. De sus tejidos. No era sangre en el sentido común de la palabra, no como la que corre por tus venas. Era descrito de diversas maneras por los testigos a lo largo del tiempo. Algunos lo llamaban sudor, otros aceite, bálsamo o un líquido seroso. Pero lo más intrigante, lo que lo vincula a nuestra pregunta inicial, es que a menudo se le asociaba con luz. Sí, un líquido que, según los testimonios, parecía tener una cualidad luminosa, una textura o un color que evocaba la luz. No se trataba de que el cuerpo sangrara luz en el sentido literal de sangre transformándose en fotones. Se refería a un fluido que emanaba del cuerpo incorrupto y que poseía características tan inusuales que la gente lo describía en términos de luz o brillo. Imagina ver un cuerpo inerte que debería estar descomponiéndose y, en su lugar, observar cómo un líquido misterioso, casi brillante, rezuma de él. ¿Cómo podrías describir algo así si no tienes palabras para ello? Quizás sangrar luz es el intento humano de poner nombre a lo innombrable, a lo que no encaja en nuestra realidad. Este fenómeno del sangrado o la emanación de este líquido misterioso se convirtió en el sello distintivo de los sucesos atribuidos a San Charbel. Y lo que lo hace aún más asombroso, y para muchos, más polémico, es que este fenómeno no ocurrió solo en el momento de la primera exhumación. Se reportó que continuó durante años. Décadas. A pesar de que el cuerpo fue trasladado, limpiado, examinado, el líquido supuestamente seguía emanando. Piensa en la persistencia de este fenómeno, tal como se relata. Un cuerpo que no solo resiste la descomposición, sino que además produce un fluido misterioso durante un tiempo prolongado. Desde una perspectiva científica, esto es, de nuevo, fundamentalmente inexplicable. Los cuerpos muertos no producen fluidos activos. Los fluidos que podrían emanar de un cadáver estarían relacionados con el proceso de descomposición y tendrían características muy diferentes a las descritas aquí. Los reportes hablan de la necesidad de cambiar la ropa del cuerpo periódicamente debido a la cantidad de este líquido. Se recogía, se conservaba. Se convirtió en parte de la veneración. Un bálsamo santo, imbuido supuestamente de las gracias de San Charbel. Pero más allá de la interpretación religiosa, el hecho físico reportado, la emanación continua de un líquido inusual de un cuerpo incorrupto, es lo que desafía la lógica más elemental. ¿Puedes imaginar la escena durante las exhumaciones posteriores? Porque hubo varias. Las autoridades de la Iglesia, y más tarde, incluso, comités médicos, examinarían el cuerpo. Y cada vez se encontrarían con la misma realidad supuestamente inexplicable.
el cuerpo incorrupto y la emanación del líquido. Testigos, médicos, clérigos, todos enfrentados a algo que contradecía su conocimiento del mundo. Para los creyentes, la explicación era clara: esto era un milagro. Un signo divino de la santidad excepcional de Saint Charbel. El líquido, un sudor de santidad, una manifestación física de su conexión con lo trascendente. Para los escépticos, o para aquellos que buscaban una explicación racional, el fenómeno era un enigma. Podría haber alguna explicación natural, alguna condición peculiar del cuerpo o del entorno que causara esto. Pero la persistencia del fenómeno a lo largo de los años, la supuesta incorrupción del cuerpo en condiciones desfavorables y la emanación continua de un fluido, todo se suma a un cuadro que, para muchos, apunta a algo que va más allá de las explicaciones convencionales. La idea de sangrar luz, aunque quizás una descripción poética o interpretativa del líquido, encapsula la esencia de lo que se reportaba: una emanación extraña y luminosa de un cuerpo que debería estar inerte. Y es precisamente en este punto, al enfrentarnos a la descripción de este fenómeno tan inusual y persistente, que surge la pregunta crucial desde una perspectiva moderna, una perspectiva que valora la evidencia y la explicación racional. ¿Existe alguna explicación científica o médica plausible para la incorrupción de un cuerpo en estas condiciones y para la emanación continua de un líquido de estas características? ¿Se ha investigado este fenómeno utilizando métodos científicos? ¿Ha habido intentos por analizar la composición de este líquido y entender qué es lo que realmente está sucediendo? Porque ante algo tan radicalmente opuesto a nuestras expectativas biológicas, la mente racional exige respuestas. Exige que se pongan a prueba estas afirmaciones. Exige que la ciencia se pronuncie. Y es precisamente esa búsqueda de una explicación, esa confrontación entre el relato de lo milagroso y la necesidad de una comprensión racional, lo que nos espera en el siguiente capítulo de esta asombrosa historia. Hemos llegado a un punto crucial en nuestra exploración del misterio de Saint Charbel. Hemos confrontado la asombrosa afirmación de que un cuerpo, incluso después de la muerte, no solo permanece incorrupto, sino que también emana un líquido misterioso, a veces descrito en términos que evocan la luz. Un fenómeno que, en sí mismo, parece desafiar las leyes fundamentales de la biología y la física tal como las entendemos. Ante algo tan radicalmente fuera de lo común, la pregunta natural que surge en tu mente y en la mente de cualquier persona que valore la razón y la evidencia es: ¿qué dice la ciencia sobre esto? ¿Ha habido intentos por explicarlo dentro de un marco racional? ¿Se ha investigado este fenómeno con las herramientas de la ciencia y la medicina? Y la respuesta, parcial pero importante, es sí. A lo largo de las décadas que siguieron a la muerte de Saint Charbel y a los primeros reportes de la luz y el estado inusual de su cuerpo, hubo intentos, algunos de ellos formales y documentados, por examinar los restos y encontrar una explicación. No se trataba solo de la curiosidad popular o de la fe. Las autoridades eclesiásticas, al ver la creciente devoción y los reportes de lo inexplicable, también sintieron la necesidad de investigar, a menudo recurriendo a expertos laicos, médicos, anatomistas, químicos. Imagina a estos profesionales enfrentándose a un cuerpo que, según los reportes, no se comportaba como debía. Un cuerpo que fue exhumado varias veces a lo largo de los años, en 1899, en 1927, en 1950 y cada vez, según los testigos, se encontraba en un estado de conservación asombroso, manteniendo flexibilidad y apariencia natural, desafiando el paso del tiempo y las condiciones de entierro. Y lo más desconcertante, la presencia continua de ese líquido misterioso. Los científicos y médicos que participaron en estas exhumaciones y exámenes se vieron confrontados con un enigma. Buscaron explicaciones dentro de su conocimiento. Una de las posibilidades que se consideró fue la saponificación, un proceso natural muy poco común en el que, bajo ciertas condiciones de humedad y ausencia de aire, la grasa corporal se transforma en una sustancia cerosa parecida al jabón, conocida como adipocira. Esto puede preservar la forma del cuerpo, dándole una apariencia de cera. Es una explicación científica válida para algunos casos de preservación post-mortem inusual. Sin embargo, aquí es donde las cosas se complican. Si bien la saponificación puede explicar una cierta conservación, los reportes sobre el cuerpo de Saint Charbel iban más allá. Se hablaba de flexibilidad en las articulaciones, de una apariencia sorprendentemente natural y, crucialmente, de la emanación continua de un líquido. La saponificación, por sí sola, no explica la producción activa de un fluido durante años o décadas después de la muerte.
Tampoco explica la supuesta flexibilidad o el aspecto vital que se describía. Los médicos intentaron analizar el líquido. Se realizaron pruebas, aunque los métodos y la sofisticación variaban dependiendo de la época en que se llevaron a cabo las exhumaciones. Los resultados, según la documentación disponible, a menudo eran inconclusos o describían el líquido como un líquido seroso, sin poder identificar plenamente su origen o composición de una manera que explicara su presencia continua y en la cantidad reportada. Algunos análisis parecían indicar la presencia de componentes orgánicos, pero nada que justificara el fenómeno completo desde una perspectiva biológica convencional. Piensa en la frustración de estos profesionales. Acostumbrados a diagnosticar, a explicar, a encajar los síntomas en el marco de la enfermedad o el proceso natural, se encontraron con algo que no encajaba. Intentaron aplicar sus conocimientos, sus hipótesis, pero los hechos reportados parecían resistirse a una explicación puramente materialista. ¿Era posible que estuvieran ante un fenómeno tan raro que aún no había sido catalogado por la ciencia? ¿O había algo fundamentalmente inexplicable en juego? Esta es la gran limitación que, según los relatos, enfrentó la ciencia en el caso de San Charbel. Si bien pudieron ofrecer explicaciones parciales para algunos aspectos, como la posible contribución de la saponificación a la conservación inicial, no pudieron explicar la totalidad de los reportes, la incorrupción a lo largo de tanto tiempo y en esas condiciones, y especialmente la emanación persistente y abundante del líquido misterioso. La ciencia puede explicar cómo funcionan los cuerpos vivos y muertos en condiciones normales. Puede identificar procesos inusuales pero naturales como la saponificación. Pero, ¿puede explicar un cuerpo que parece desafiar el tiempo y que sangra un fluido inexplicable durante décadas? Hasta ahora, las explicaciones científicas convencionales se quedan cortas. No abarcan la totalidad de lo que se dice que ocurrió. Además, la investigación científica en este caso se enfrentó a desafíos inherentes. El acceso al cuerpo era limitado y controlado. Las exhumaciones y exámenes no siempre se llevaron a cabo con el rigor metodológico que exigiría una investigación científica moderna e independiente. La propia naturaleza de los reportes, a menudo procedentes de testigos movidos por la fe, introducía un elemento de subjetividad y potencial sesgo. Esto no invalida necesariamente los reportes, pero sí complica el proceso de verificación científica imparcial. Entonces, te encuentras en una encrucijada. Por un lado, la lógica y la ciencia te dicen que lo que se reporta es, biológicamente, imposible. Un cuerpo muerto se descompone. No permanece incorrupto durante años y décadas en tierra húmeda. No emana fluidos activos y misteriosos. Por otro lado, tienes reportes consistentes a lo largo del tiempo, testimonios de múltiples testigos, incluyendo profesionales, que afirman haber presenciado estos fenómenos. Tienes las exhumaciones, los exámenes, incluso si los resultados de los análisis del líquido fueron inconclusos, la simple observación de un cuerpo supuestamente incorrupto y con esa emanación es, en sí misma, un desafío a la razón. La ciencia ha podido examinar, analizar, proponer hipótesis basadas en procesos naturales raros. Pero hasta ahora, según los relatos, no ha podido ofrecer una explicación completa y convincente que abarque todos los aspectos reportados del fenómeno de San Charbel. No ha podido desentrañar completamente el misterio de la incorrupción persistente y la emanación del líquido. Y es precisamente esta aparente limitación de la ciencia, esta incapacidad para ofrecer una explicación totalmente satisfactoria dentro del marco de lo conocido, lo que nos lleva inevitablemente a la siguiente pregunta. Si la ciencia, con todas sus herramientas y conocimientos, no puede explicar completamente lo que supuestamente ocurrió con el cuerpo de San Charbel, ¿qué otras interpretaciones existen? Si la explicación natural se queda corta, ¿a qué recurrimos para dar sentido a este enigma? ¿Es considerado un milagro? Porque cuando la razón se enfrenta a lo que parece ser lo irracional, cuando el conocimiento humano alcanza sus límites, a menudo buscamos respuestas en otros ámbitos. En la fe. En lo trascendente. Y en el caso de San Charbel, dado el contexto de su vida de santidad, la interpretación de estos fenómenos como milagrosos, como signos de la intervención divina, se vuelve no solo una posibilidad, sino para muchos, la explicación más coherente. Pero, ¿qué significa exactamente considerarlo un milagro? ¿Qué implicaciones tiene esa interpretación? ¿Y es la fe la única alternativa cuando la ciencia no tiene todas las respuestas? Este es el terreno que exploraremos a continuación.
Hemos recorrido un camino fascinante, desde la audaz afirmación de sangrar luz hasta los intentos de la ciencia por desentrañar el enigma de un cuerpo que, supuestamente, desafía la descomposición y emana un líquido misterioso. Y hemos visto cómo, a pesar de los esfuerzos de la razón y la investigación, las explicaciones naturales parecen quedarse cortas, incapaces de abarcar la totalidad de los fenómenos reportados. Es precisamente en este punto, en esta aparente incapacidad de la ciencia para proporcionar una respuesta completa y definitiva, donde el relato de Saint-Charbel se adentra de lleno en el ámbito de la fe y lo que muchos consideran lo milagroso. Si la lógica terrenal se topa con un muro, ¿a dónde dirigimos la mirada para encontrar significado? ¿Qué otras interpretaciones existen para algo tan radicalmente inexplicable? Para millones de personas en todo el mundo, la respuesta es clara. Estos fenómenos no son solo anomalías biológicas sin explicación, sino signos. Signos de lo divino actuando en el mundo a través de la intercesión de un hombre de santidad excepcional. Son, en una palabra, milagros. ¿Qué significa considerar algo un milagro en este contexto? No es simplemente algo raro o una coincidencia afortunada. En la creencia religiosa, un milagro se entiende como un evento que suspende o trasciende las leyes conocidas de la naturaleza y que es atribuido directamente a la intervención de una fuerza sobrenatural, de Dios. Es una manifestación del poder divino, a menudo vinculada a la vida o a la intercesión de una persona considerada santa. En el caso de Saint-Charbel, el hecho de que su cuerpo supuestamente permaneciera incorrupto durante tanto tiempo y en condiciones desfavorables, y la emanación continua de ese líquido misterioso, fueron interpretados por la comunidad y más tarde por la Iglesia, como poderosas señales de su santidad. Eran manifestaciones físicas de una gracia que trascendía lo puramente humano. Piensa en la profunda impresión que debió causar ver un cuerpo que no se pudría, que parecía resistir el inexorable paso del tiempo. Para aquellos con fe, esto no podía ser otra cosa que una señal del cielo, un testimonio de que aquel ermitaño estaba íntimamente unido a Dios. Pero más allá de estos signos iniciales ligados a su cuerpo, el legado de Saint-Charbel como figura de lo milagroso se consolidó a través de otra categoría de eventos, las curaciones. A lo largo de las décadas, comenzaron a reportarse numerosos casos de personas que afirmaban haber sido curadas de enfermedades graves o incurables tras orar a Saint-Charbel o visitar su tumba o relicario. Estos no eran simplemente sentirse mejor. Los reportes hablaban de curaciones instantáneas o muy rápidas de dolencias que la medicina consideraba incurables o que requerían tratamientos prolongados y con resultados inciertos. Hablamos de parálisis, ceguera, cánceres avanzados, enfermedades crónicas. A lo largo del Líbano y, con el tiempo, por todo el mundo, la devoción a Saint-Charbel creció precisamente por estas supuestas intervenciones milagrosas. Ahora, la Iglesia Católica, la institución que eventualmente lo reconocería como santo, tiene un proceso riguroso para evaluar este tipo de afirmaciones. No acepta simplemente cualquier reporte de curación como un milagro. Existe un proceso de investigación detallado que puede durar años. Este proceso a menudo involucra a juntas médicas, compuestas por médicos de diversas especialidades y no necesariamente creyentes, cuyo trabajo es examinar los expedientes médicos del paciente antes y después de la supuesta curación y determinar si existe o no una explicación médica natural para la recuperación. Solo si la junta médica dictamina que la curación es inexplicable desde un punto de vista científico, el caso pasa a una junta de teólogos para evaluar si puede ser atribuido a la intercesión de la persona en cuestión. Este proceso, aunque visto con escepticismo por algunos, es el intento de la Iglesia por aplicar un grado de verificación a las afirmaciones de milagros, buscando descartar explicaciones naturales antes de considerar la intervención divina. Y en el caso de Saint-Charbel, varios de estos reportes de curaciones fueron investigados y, según los criterios de la Iglesia, considerados inexplicables por la ciencia y atribuidos a su intercesión. Fue precisamente la verificación de estos milagros la que jugó un papel crucial en su camino hacia la santidad. El proceso de canonización en la Iglesia Católica tiene varias etapas. Después de que una persona es declarada siervo de Dios e investigada por sus virtudes, puede ser declarada venerable. Para pasar a la siguiente etapa, la beatificación, se requiere la verificación de un milagro atribuido a su intercesión después de su muerte. Saint-Charbel fue beatificado en el año de 1965. Y para la etapa final, la canonización, que es la declaración formal de que una persona es santa y está en el cielo, se requiere la verificación de un segundo milagro ocurrido después de la beatificación.
En 1977, la Iglesia Católica verificó un segundo milagro atribuido a San Charbel, despejando así el camino para su canonización. Fue declarado santo por el Papa Pablo VI en el año de 1977. Este acto formalizó su estatus dentro de la Iglesia como una figura de santidad ejemplar y como un intercesor ante Dios. La canonización de San Charbel fue, para millones de creyentes, la confirmación oficial de lo que ya sentían, que este humilde ermitaño de Líbano era verdaderamente un santo, capaz de obrar prodigios. Piensa en el poder de esta narrativa. Una vida de santidad radical, seguida de fenómenos inexplicables relacionados con su cuerpo después de la muerte, y culminando en reportes de curaciones que, según los criterios de una institución antigua y global, no tienen explicación natural y son atribuidas a su intercesión. Para los creyentes, es una poderosa historia de fe y de la continua presencia de lo divino en el mundo. Para los escépticos, sigue siendo una serie de afirmaciones sin base científica sólida, explicables quizás por sugestión, coincidencia o procesos naturales aún desconocidos. Pero, independientemente de dónde te sitúes en el espectro de la fe y la razón, el hecho es que San Charbel es una figura de inmenso significado religioso, cuyo legado está íntimamente ligado a estos reportes de lo inexplicable. Su santidad, sus milagros y su canonización consolidaron su estatus como uno de los santos más venerados de Oriente Medio y del mundo. Sin embargo, volvamos a la pregunta que nos ha guiado desde el principio. La pregunta que desafía tus sentidos y tu lógica. Esa afirmación impactante sobre sangrar luz. Hemos explorado su vida, los primeros misterios, los intentos científicos y la perspectiva religiosa. Pero, ¿sigue sucediendo hoy el sangrado de luz? El cuerpo de San Charbel, preservado en su relicario en el monasterio de Annaya, ¿continúa emanando este líquido misterioso? ¿Aún podemos, en la actualidad, presenciar lo que muchos consideran lo inexplicable? Esta es la pregunta que cierra este capítulo y abre el último. Porque el misterio de San Charbel no es solo una historia del pasado. Es, para muchos, una realidad presente. Y la respuesta a si los fenómenos continúan, a si la fuente de lo inexplicable sigue activa, es la que nos llevará a reflexionar sobre el estado actual de este enigma. Hemos navegado por las aguas a menudo turbulentas de la fe y la razón, partiendo de una afirmación tan impactante que parecía desafiar la realidad misma. ¿Podría un hombre sangrar luz? Hemos explorado la vida de San Charbel, el ermitaño cuya santidad radical sentó las bases de un legado extraordinario. Hemos presenciado, a través de los relatos, los primeros misterios que rodearon su muerte, la luz emanando de su tumba y el fenómeno más desconcertante de todos, un cuerpo supuestamente incorrupto que, durante años, emanaba un líquido misterioso, descrito de formas que evocaban el brillo o la luz. Hemos visto cómo la ciencia ha intentado aplicar su lógica y sus herramientas a este enigma, encontrando limitaciones que dejan espacio para la duda y la especulación. Y hemos considerado la perspectiva de la fe, que interpreta estos sucesos no como anomalías sin explicación, sino como poderosos milagros, confirmados por una institución que ha reconocido formalmente la santidad de Charbel basándose, en parte, en curaciones inexplicables atribuidas a su intercesión. Todo esto nos lleva, ineludiblemente, a la pregunta final, la que cierra el círculo y nos trae de vuelta al presente. Después de más de un siglo desde su muerte, ¿sigue sucediendo hoy este fenómeno? ¿Aún podemos hablar del sangrado de luz como una realidad actual? ¿Continúa el misterio físico que rodeó al ermitaño de Líbano en pleno siglo XXI? La respuesta a esta pregunta no se presenta de forma tan clara y dramática como los relatos iniciales. Las grandes exhumaciones, las investigaciones médicas y eclesiásticas que documentaron el estado del cuerpo y la emanación del líquido ocurrieron en épocas pasadas, principalmente a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Los reportes más detallados sobre la abundancia y la persistencia del líquido provienen de ese periodo. Hoy en día, el cuerpo de San Charbel se conserva en el monasterio de Annaya, en un relicario. El lugar es un importante centro de peregrinación, visitado por miles de fieles de todo el mundo que buscan la intercesión del santo. Los monjes y las autoridades eclesiásticas continúan promoviendo su devoción y el reconocimiento de los milagros de curación que, según la creencia, siguen ocurriendo a través de su intercesión. Pero, ¿qué dicen sobre el fenómeno físico de la emanación del líquido en la actualidad? Si bien se sigue venerando el cuerpo como un tesoro, y se pueden conservar pequeñas cantidades del líquido seroso históricamente recogido, los reportes públicos y generalizados de una emanación continua y abundante de líquido, como se describía en las décadas pasadas,
No parecen ser tan prominentes en la narrativa oficial o en los testimonios más recientes que circulan ampliamente. Esto no significa necesariamente que el fenómeno haya cesado por completo. Puede que la emanación sea ahora mucho menor o intermitente. Puede que no se publicite de la misma manera que antes. Las autoridades religiosas tienen la responsabilidad de proteger las reliquias y gestionar la devoción, y pueden tener sus propias razones para la forma en que presentan la información sobre el estado actual del cuerpo. No hay informes recientes, ampliamente accesibles y verificados de forma independiente, que confirmen la continuidad del fenómeno a la escala que se reportaba históricamente. Esto añade otra capa a la complejidad del misterio. El fenómeno más chocante y desconcertante, la emanación del líquido misterioso, se sitúa firmemente en el pasado documentado, pero su estado actual permanece, en cierto modo, en la penumbra pública. Para los creyentes, la ausencia de reportes masivos hoy no disminuye la veracidad de lo que ocurrió en el pasado ni la creencia en la santidad y el poder intercesor de Charbel. La fe se basa en lo que se cree que ha ocurrido y en la experiencia personal de la gracia. Para los escépticos, la falta de evidencia reciente y verificable podría ser vista como una indicación de que el fenómeno histórico tuvo, quizás, explicaciones naturales que no fueron completamente comprendidas en su momento o que los reportes fueron exagerados. Entonces, aquí estamos, tú y yo, al final de este viaje. Hemos desenterrado una historia que comenzó con una pregunta que parecía imposible: ¿sangrar luz? Hemos seguido el rastro de esa pregunta a través de la vida de un ermitaño, de misterios post-mortem, de intentos de explicación racional y de interpretaciones basadas en la fe. Y hemos llegado a un punto en el que el fenómeno más asombroso se encuentra en un estado ambiguo, históricamente reportado con detalles impactantes, pero menos evidente, al menos públicamente, en la actualidad. ¿Qué conclusión extraes tú de todo esto? ¿Qué te dice tu razón? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Te inclinas hacia la explicación científica, incluso si es incompleta? ¿Te abres a la posibilidad de lo milagroso, de algo que trasciende nuestro entendimiento actual? ¿O te quedas en un lugar de sana duda, reconociendo que hay aspectos de la existencia humana y del universo que aún no podemos explicar? La historia de San Charbel es un recordatorio poderoso de los límites de nuestro conocimiento. Nos fuerza a confrontar la línea a menudo borrosa entre la realidad verificable y la creencia. Nos pregunta qué estamos dispuestos a aceptar cuando nos enfrentamos a lo que parece imposible. Nos desafía a conciliar la necesidad de evidencia con la posibilidad de que haya más en el mundo de lo que nuestros sentidos o nuestras herramientas pueden detectar. Esa primera declaración, la de sangrar luz, que te hizo preguntar, que te hizo querer seguir viendo, sigue resonando. Quizás no tengamos una respuesta científica definitiva, ni una demostración pública e innegable del fenómeno ocurriendo en este preciso instante. Pero la historia, los reportes, la fe de millones, todo permanece. El misterio de San Charbel, el ermitaño que sangraba lágrimas de luz, y aún lo hace, o al menos lo hizo de una forma que desafió y sigue desafiando nuestra comprensión, continúa. Sigue siendo un enigma. Una invitación a reflexionar sobre lo que creemos, por qué lo creemos y que estamos dispuestos a considerar posible en un universo que, a pesar de todo nuestro progreso, aún guarda secretos asombrosos. Ahora te toca a ti. Después de escuchar esta historia, ¿qué piensas? ¿Qué reflexiones te provoca la figura de San Charbel y los fenómenos que se le atribuyen? ¿Cómo concilias la fe y la ciencia en tu propia mente? Me encantaría leer tus pensamientos, tus ideas, tus dudas, tus perspectivas en los comentarios de este vídeo. Abre la conversación. Comparte tu punto de vista. Porque al final, historias como esta nos obligan a mirar más allá de lo ordinario y a cuestionar los límites de lo que consideramos posible. El diálogo es parte de la búsqueda de respuestas.